La medicina moderna permite aliviar el dolor fácilmente con una pastilla. El dolor siempre ha sido parte de la vida humana. ¿Cómo los medievales seguían adelante? Realmente lo necesitaban. Viajemos a la Edad Media para ver la corrupción interna, saliva de sanguijuela y un accidente afortunado. Si quieres apoyar el canal, tenemos videos extra en Patreon, membresías de YouTube y otros beneficios especiales. Bienvenidos a Locura Medieval. Un regalo divino. A finales del siglo X, la Iglesia cristiana aumentó su poder, influyendo en toda la vida medieval. Esto le permitía imponer su agenda sobre las causas de las enfermedades. Así que enseñaban que la enfermedad no llegaba a una persona por casualidad, sino que era un golpe dado por el propio Dios, un castigo divino destinado a castigar a un pueblo pecador y hacer que volvieran a la obediencia. La Iglesia decía que todos nacían marcados por el pecado original, y solo la confesión, la penitencia y la devoción podían limpiar esa mancha del alma. Se enseñaba que los humanos habían heredado esta maldición de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer formados por Dios, cuya desobediencia en el jardín del Edén dejó a todos sus descendientes naciendo con ese pecado original. Los líderes de la Iglesia también enseñaban que el estado físico del cuerpo humano y sus dolencias era un reflejo del estado del alma en su interior. Si una persona se permitía caer en el orgullo, la pereza o la crueldad, entonces su alma se enfermaba y el propio cuerpo mostraba el daño y también se enfermaba. Incluso un simple resfriado o hasta una tos podían ser señal de corrupción interna. Algunos teólogos medievales decían que el dolor y la enfermedad eran dones sagrados de Dios para probar la fe y recordar cuán fácil su gracia podía volverse ira. Decían que el sufrimiento era cómo Dios purificaba el alma y eliminaba el pecado, permitiendo que los dignos hallaran paz en el cielo tras la muerte. Por lo tanto, según la Iglesia, se decía que aquellos que sufrían enfermedades horribles como la lepra eran elegidos por Dios, y debido a que sufrían tanto aquí en la tierra, se les concedería la salvación mucho antes y no tendrían que esperar en el purgatorio primero. Jacques de Vitry, teólogo y cronista francés del siglo XIII, afirmó que los leprosos eran espiritualmente superiores a otros cristianos. Escribió que si hacían penitencia, irían al cielo porque su sufrimiento en la tierra ya había terminado. Bernardo de Clairvaux, cofundador de los Caballeros Templarios, veía la enfermedad crónica como un don divino. Decía: «Ánimo, señor leproso, ¿no sabes que llegarás al cielo antes?». En 1215, el Canon 22 del Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III, estableció una relación formal entre enfermedad y pecado. La enfermedad era vista como voluntad de Dios, que debía soportarse con paciencia y fe. Subiendo de nivel. La teoría humoral le dio a la medicina medieval una vibra completamente propia y se basaba en los 4 elementos principales: aire, fuego, agua y tierra. La idea proviene de filósofos griegos antiguos como Hipócrates y Galeno. Según ellos, el cuerpo funcionaba con 4 fluidos conocidos como humores, cada uno responsable de la salud, el estado de ánimo e incluso la personalidad. La sangre era cálida y húmeda, la bilis amarilla, cálida y seca, la negra, fría y seca, la flema, fría y húmeda. Los tipos de personalidad eran sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. En la Edad Media, estos humores debían estar equilibrados para mantener la salud. Pero si solo uno de ellos estaba fuera de equilibrio, entonces estabas en problemas y necesitabas atención médica. Prácticas como sangrías, cambios de dieta, purgas, hierbas, curación popular y magia eran comunes. Todo dolor se veía como desequilibrio. Por ejemplo, el dolor de espalda. Si el dolor era frío y húmedo, un curandero lo atribuía al exceso de flema y recetaba medicinas calientes como cataplasmas de mostaza o fomentos al vapor. La panacea. Todos, ricos o pobres, creían en las propiedades curativas de la sangría y se consideraba un remedio para todo. No había nada que no pudiera curar, incluido el dolor. Un libro de texto médico de finales de la Edad Media afirma: la sangría aclara la mente, fortalece la memoria, limpia los intestinos, seca el cerebro, calienta la médula, agudiza el oído, controla las lágrimas, mejora la digestión, produce una voz musical, disipa el insomnio, aleja la ansiedad, alimenta la sangre,
elimina toxinas y da larga vida. Alivia dolores, fiebres, varias enfermedades y aclara la orina. Para hacer una sangría, el barbero o cirujano hacía una incisión en la vena del paciente según su enfermedad. Un dolor de cabeza era un corte entre el pulgar y el dedo. Problemas de hígado, uno bajo el codo. Luego la sangre, usualmente una pinta o más, se recogía en un recipiente antes de vendar para detener el sangrado. Algunos médicos usan sanguijuelas como método de sangría y alivio del dolor. La saliva de una sanguijuela contiene un anestésico natural que adormece la sensación de su mordida, por lo que el paciente no se da cuenta de su presencia. Y existe la posibilidad de que haya efectos de mayor duración. Un estudio de 2003 halló que la terapia con sanguijuelas puede aliviar mejor el dolor articular por artritis que un antiinflamatorio. Las sanguijuelas podrían usarse para otras necesidades. La trótula, compendio médico del siglo XII para mujeres, aconseja usar sanguijuelas en la vagina, pero advierte no introducirlas demasiado para evitar sangrado. De esa manera, el esposo de una mujer será engañado haciéndole creer que su esposa es virgen. Pero ya sabes, esa es otra historia. Serendipia. Al final de la Edad Media, para cauterizar heridas de bala se vertía aceite hirviendo, un tratamiento muy doloroso. El barbero cirujano francés Ambroise Paré escribió más tarde el libro Viajes por diversos lugares, donde describió su tiempo en la batalla de Turín en 1536 durante la guerra italiana entre Francia e Italia. Citando a Juan de Vigo en su primer libro sobre heridas en general, señaló que, cito, las heridas hechas por armas de fuego contienen veneno, debido a la pólvora. Para curarlas, indica cauterizarlas con aceite de saúco hirviendo y un poco de melaza. Para evitar errores, antes de usar ese aceite y causar dolor al paciente, primero pregunté antes de aplicarlo. Pero Ambroise se quedó sin aceite y tuvo que improvisar. Así que ideó una nueva mezcla hecha de yemas de huevo, aceite de rosas y trementina. Temía encontrar a los heridos a quienes no les había aplicado el mencionado aceite muertos por el veneno de sus heridas. Ambrosio no pudo dormir y se levantó temprano. Superó mis expectativas. Quienes usaron mi medicamento tuvieron poco dolor, sin inflamación ni hinchazón y descansaron bien esa noche. Sin embargo, cito, los que recibieron aceite hirviendo estaban febriles, con dolor e hinchazón en los bordes de sus heridas. Entonces resolví no volver a quemar de manera tan cruel a los pobres hombres con heridas de bala nunca más. Tuvieron que pasar años para que los tratamientos de Ambroise fueran aceptados y usados ampliamente. Hasta 9 años después de Turín, en 1545 publicó su primer libro, Métodos para curar. Heridas causadas por arcabuz y armas de fuego. El arcabuz era un arma larga usada en Europa y el Imperio Otomano en el siglo XV. Gotas para noquear. Manuscritos desde antes de la época romana hasta la Edad Media describen anestésicos herbales y mezclas potentes de plantas medicinales. Estos remedios surgieron en zonas mediterráneas donde crecían plantas y hierbas silvestres. Una de estas recetas, escrita alrededor del año 800 en el monasterio benedictino de Montecassino, cerca de Roma, pide una mezcla potente de opio, beleño, jugo de morera, lechuga, cicuta, mandrágora e incluso hiedra. Estos ingredientes debían ser mezclados por un boticario hábil, de lo contrario, el paciente podría envenenarse fácilmente. A finales de la Edad Media, estas recetas ya estaban en Gran Bretaña y había remedios para la bebida swale en manuscritos ingleses. Una receta típica indica cómo preparar una bebida llamada Dway para dormir a un hombre durante una operación. Toma 3 cucharadas de la bilis de un cerdo castrado para un hombre y para una mujer de una cerda, 3 cucharadas de jugo de cicuta, 3 cucharadas de nabo silvestre, 3 cucharadas de lechuga, 3 cucharadas de page, 3 cucharadas de beleño y 3 cucharadas de isol. Mézclalos, hiérvelos un poco y colócalos en un recipiente de vidrio bien tapado. Pon 3 cucharadas en una jarra de buen vino y mezcla. Cuando sea necesario, haz que la persona se siente frente al fuego y beba esto hasta dormir. Así podrás cortarlo con seguridad. Cuando termines la cura y quieras despertarlo, lávale sienes y pómulos con vinagre y sal para que despierte enseguida. Además del alcohol,
Duael tenía 7 ingredientes como bilis, lechuga, vinagre y raíz de broni, en su mayoría inofensivos. Pero el segundo grupo, opio, cicuta y beleño, es mucho más poderoso y peligroso. Tan solo 1 mililitro de jugo de cicuta tiene la potencia suficiente para ser mortal. Con unos 3.5 mililitros de opio, la mezcla pudo acercarse o superar una dosis letal, igual que con beleño, mostrando el riesgo de estos primeros anestésicos. Pero Duael quizá no fue tan mortal como crees. En el norte de Europa, las plantas utilizadas en estos remedios herbales se cultivaban especialmente para que pudieran estar disponibles cuando se necesitaran, y eran mucho menos potentes que las que crecían en el clima más soleado de los países del sur. Como la planta es más potente fresca, hervir y guardar las hierbas reduce mucho su efecto medicinal. Un potal es como 3 botellas de vino. Así que lo más importante es que la receta indica que el paciente debe ser cortado y beber hasta quedarse dormido. Es poco probable que el paciente haya bebido la cantidad completa, pero quién sabe, cada persona es diferente en cuanto a la cantidad de alcohol que puede tolerar antes de desmayarse, y es esa incertidumbre en la dosis lo que hacía que Duael fuera tan peligrosamente poco confiable. Estos tratamientos recuerdan la dura realidad y precariedad de la vida medieval, mucho antes de los antibióticos, antisépticos y analgésicos actuales. Es interesante que en la Edad Media se preocupaban por sus pacientes y usaban técnicas de relajación para ayudarlos a dormir cuando estaban enfermos. Ambrosio Hiper recomendó una técnica para el dolor de cabeza, además de paños tibios con agua de rosas en la frente. Él dijo, cito, «Y debemos hacer lluvia artificial vertiendo agua desde algún lugar alto en un caldero para que él pueda escuchar el sonido y de esa manera se le provoque el sueño». Suena encantador. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si disfrutaste el video y quieres ayudar a apoyar el canal, puedes suscribirte para mantenerte al día con los nuevos videos que publicamos cada semana, o acabamos de lanzar un canal de Patreon donde vamos a tener un video extra cada mes y ya hay 3 disponibles ahí. Solo cuesta 3 libras al mes por el video extra. Pero como puedes ver en pantalla ahora mismo, tenemos a estos maravillosos patrocinadores que están en el nivel de 9 libras o más, lo que significa que su nombre aparece en todo su esplendor en pantalla al final de cada video que hacemos. Solo míralos. Gente tan amable y generosa, encantadora. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana para otro video.